La red de distribución de agua potable no es más que eso, una red, un conjunto de tuberías conectadas de alguna manera que nos van a permitir llevar el servicio al usuario final, ¿sí? Recordando que nuestra responsabilidad en este aspecto, los diseñadores de redes de distribución de agua, y así, el nombre es muy correcto, es redes, es decir, conexiones, tubos, ligados en forma, de cierta forma, eso es una red, ¿sí? De distribución. Es decir, vamos a entregar el agua a cada uno de los usuarios en la puerta de su domicilio, en la puerta de su edificio, en la puerta de la industria, eh, para dar el servicio a nivel individual. Es la entrega, digamos, final. ¿Sí? Recordar que hasta ahí llega nuestra responsabilidad. Y ya lo que se haga dentro del edificio ya es responsabilidad de otro nivel de distribución. Si nosotros vamos a entregar en la puerta del edificio, ahí lo vamos a entregar. Eh, Algún ingeniero se va a encargar de recibir el agua ahí y distribuirla dentro del edificio, como ya lo hemos platicado en algunas ocasiones. Sí, esa distribución dentro del edificio tiene sus asuntos interesantes. Lo mismo que estamos haciendo, que se hace en el sistema de alimentación a nivel macro, pues se va a hacer en el edificio a nivel, vamos a decir a nivel micro, ¿sí? Pero ese es asunto de otro tema. Tenemos dos tipos de redes: las redes abiertas, ¿sí? Que son aquellas que están formadas por líneas de distribución, conectadas a una red principal, a una línea principal o troncal, como estamos viendo aquí en esta ilustración. Una línea principal, que aquí ya no sabemos cuál puede ser, si esta o esta, en fin, ahí están conectadas diferentes ramales, y se llama ramificada porque pues nos recuerda la figura de un árbol. Sí, las ramas se colocan, se trazan de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a los sitios en donde requerimos el servicio. Notar que estas son las líneas principales, ¿sí? Tanto las redes abiertas como esta, como las redes cerradas de las que ya hemos también platicado, ¿sí? Se van a apoyar en otras tuberías de otro nivel, ¿sí? Para llevar el servicio a todos y cada uno de los sitios en donde se va a requerir, ¿sí? Aquí se está ilustrando en una forma muy genérica, con una distribución urbana pues bastante irregular, ¿sí? Para lo cual son muy adecuadas las tuberías ramificadas. ¿Por qué? Porque las vamos a llevar las líneas, los ramales, y luego las líneas otras de distribución, pues por donde se vaya requiriendo, ¿sí? El sistema ramificado tiene algunos inconvenientes, como por ejemplo el hecho de que los extremos finales, las puntas les llamo yo, ¿sí? De la tubería,
en estos puntos se pueden presentar crecimientos bacterianos y sedimentación. ¿Por qué? Porque aquí el agua en estas puntas tiene poco o ningún movimiento. Sí, exactamente las puntas, donde termina la tubería. Si se propicia el crecimiento, hay poco movimiento, hay poca luz, hay poco oxígeno, insisto, se facilita el crecimiento de crecimientos bacterianos y de sedimentación. Sí, el agua, ya sabemos, aunque sea potable y demás, pues lleva algunos sedimentos. En estos lugares se presenta poca velocidad, si no es que nula, y ahí se colocan crecimientos, se generan o se propician más bien crecimientos bacterianos y sedimentación. Es, es difícil que en estas zonas que se llaman zonas muertas o puntos ciegos se cuente con una dosis adecuada de cloro. Y digo una dosis adecuada de cloro porque pueden suceder dos cosas. Una, que no llegue el cloro hasta acá, y entonces pues el agua, bueno, es lo que propicia los crecimientos bacterianos. Y la otra es que el cloro residual se acumula en estas partes, propiciando también el desarrollo de los famosos trialometanos. ¿Sí? Otro detalle que tienen estas redes es la reparación de cualquier sitio, de algún problema que se presente, vamos a decir, en esta parte, una fuga o lo que sea. Bueno, pues implica tener que cerrar todo el servicio desde donde se haga la interrupción para lograr la reparación de aquí en adelante. Todo lo que esté adelante, es decir, lo que le llamamos hidráulicamente aguas abajo, aunque no esté bajando el agua, aunque esté subiendo, pero sí es en el sentido del agua, así se le llama, aguas abajo. ¿Sí? Pues va a quedar interrumpido todo el servicio. ¿Sí? Una de las ventajas es pues poderla utilizar en sitios con una distribución muy heterogénea de la población, lugares lejanos, por ejemplo, aquí, pues habrá que llevar una línea especial y sobre todo en sitios de urbanización irregular. Son menos usadas, vamos a decir, que las distribuciones en el Maya. Bien, el sistema de red cerrado o el Maya se caracteriza porque todos los circuitos, todas las tuberías están interconectadas entre sí, formando circuitos cerrados. No hay puntas. Aquí el agua se está moviendo siempre en todos los sentidos. ¿Sí? No hay esos puntos muertos. Siempre está constituido esta red por una línea principal, ¿sí? Que se llama línea alimentadora, que normalmente viene del tanque de regularización y que alimenta estos circuitos que se llaman circuitos principales. ¿Sí? Estos circuitos principales son envolventes, convenientemente trazadas de acuerdo
a la zona a la que vamos a alimentar. ¿Sí? Y de estos circuitos principales vamos a conectar líneas que se van a llamar secundarias. ¿Sí? Las líneas que sean, ¿sí? A formar una malla dentro de la malla que va a permitir entregar el agua, decíamos, a los puntos, ya puntualmente a nivel de edificio. El rasgo distintivo de un sistema de malla es que todas las tuberías están interconectadas, no hay terminales o extremos muertos. Este sistema de malla tiene la característica, la ventaja, de que la alimentación a una zona o un punto determinado se puede hacer a través de varias trayectorias. Es decir, si yo voy a llevar agua aquí, a este punto, pues la puedo llevar, puede venir por aquí, llevarla por acá, o venir por aquí y llevarla por acá. Claro, el funcionamiento se planea adecuadamente. Pero bueno, esa es una de las ventajas de las redes. ¿Sí? Yo quiero hacer una reparación en este tramo, ¿sí? Pues tendré válvulas de control mínimo. Aquí, miren, aquí secciono, aíslo el tramo al que le voy a dar mantenimiento, ¿sí? Pero no dejo de dar el servicio por otros lados, ¿sí? No hago una interrupción general del servicio. Esa es una de las grandes ventajas. La idea es pues resolver los sistemas, la mayor parte de los sistemas posibles de esta manera. ¿Sí? Nos propicia un funcionamiento hidráulico más adecuado, pero también tiene el problema del costo. Se necesitan más tuberías, pero desde luego esa será la tendencia. Y decíamos, hay alguna combinación, por ejemplo, esta es una red cerrada y podríamos conectar de alguno de los sitios en forma conveniente algunos ramales que ya no estuvieran formando circuitos, sino es una combinación de red en malla con red abierta o ramificada. ¿Sí? Esto se da mucho. Tenemos ya la red, hay ampliaciones de la zona urbana, quizá no planeada, quizá no considerada, o no considerada conveniente en su momento, y para pues facilitar la alimentación, pues se hace por aquí un ramal y de él se derivan las conexiones necesarias para llevar la alimentación a los sitios adecuados. Aquí tenemos esquemas muy sobresimplificados de una red de alimentación en ramificado, un sistema en malla. Aquí se ve claramente el circuito principal y los circuitos secundarios, ¿sí? Y desde luego, esto, por supuesto, en desarrollos nuevos, en donde pues hay planeación, normalmente vamos a alimentar con circuitos, con redes cerradas. ¿Sí? Prácticamente ningún circuito de nueva creación se hará de una manera con malla, con sistema ramificado. ¿Sí? Vean, todos los desarrollos nuevos están muy geométricos, es ciertamente muy
pues fácil, vamos a decir, trazar, hacer el trazo correspondiente. Y después los cálculos necesarios, ¿sí? El sistema abierto se calcula hidráulicamente en forma muy simple. El sistema en malla es más elaborado, el cálculo. No lo vamos a platicar en forma muy genérica, pero sí lo vamos a platicar. Bien, los componentes de un sistema de agua potable los podemos clasificar de esta manera, como tuberías, las líneas de alimentación, ¿sí? Las tuberías primarias, la línea de alimentación, como lo hemos ya esbozado, pues es la línea que alimenta a la red. Sí, normalmente en los sistemas que trabajan vendrán del tanque elevado. Del tanque elevado viene una línea de alimentación, sí, hasta el sitio en donde tenga la primera entrega. Hasta ahí se llamará línea de alimentación, ¿sí? En un sistema cerrado. Digamos, en el sistema cerrado, la línea de alimentación viene normalmente del tanque. Esta es línea de alimentación. Hasta el punto en donde ya tiene entregas, donde está derivando, ¿sí? Donde están los ramales. Este tramo es línea de alimentación y, como es lógico, por aquí se estará entregando el gasto total que está requiriendo toda la malla, ¿sí? Toda el área. Lo mismo ocurre en las líneas del sistema ramificado, ¿sí? Viene desde donde venga, desde el tanque de alimentación, ¿sí? Y será hasta donde tenga la primera entrega, ¿sí? De ahí en adelante cambia ya su nombre, deja de ser una línea de alimentación. La característica de la línea de alimentación es que no entrega el agua más que en bloque en un determinado punto. De ahí en adelante, ya, bueno, hasta ahí concluye la línea de alimentación, ¿sí? En el caso de que se tenga un sistema de alimentación por bombeo directo a la red, las líneas de alimentación, pues concluye precisamente en donde se tengan las primeras entregas. Bien, las tuberías primarias son las tuberías que forman los circuitos. En este caso, vean, este es el circuito de alimentación. Las tuberías primarias son las que forman los circuitos. Estas son las tuberías primarias. Sí, se procurará que localizarlas a distancias entre... Esto es un simple comentario, no hay ninguna limitación. Bueno, no es ninguna recomendación puntual. Las distancias siempre procuraremos que sea lo más geométrica posible, ¿sí? Les digo, en los desarrollos nuevos, en los que hay una planeación ya muy precisa, pues siempre serán circuitos muy geométricos, muy regulares. Los circuitos deberán ser ramales entre 400 y 600 metros de longitud. Esa es la recomendación, la sugerencia, vamos a decir. Esto no quiere decir que no haya circuitos de 800, 900 metros. Se procurará que no sean tan grandes, pero
Simplemente vamos a hacerlos de acuerdo a lo que conviene geométricamente. Sí, no conviene tener circuitos con longitudes de varios kilómetros, por supuesto, no. Habrá que hacer circuitos más pequeños. Bien, a las tuberías primarias se conectan las tuberías secundarias o de relleno. Sí, estas son, insisto, ya lo habíamos comentado, ya lo habíamos dicho. Déjeme. Bueno, es que quiero regresarme para sacar mi las tuberías de relleno son aquellas que nos van a llevar el agua a los distintos, a los sitios en los que tenemos. Dentro de esto, dentro de cada área hay una cierta urbanización. Entonces las tuberías de relleno pues se van a conectar de las tuberías principales. Uy, está muy grueso. A las tuberías principales, ¿sí? Vamos a decir así, formando cuadrículas. O así, las que se necesiten. Las tuberías de relleno van prácticamente por todas las calles. ¿Alguien sabe por dónde van las tuberías de relleno en general? Por ejemplo, las que están alimentando el área donde vivimos. Pues por alguna calle va a pasar una tubería principal y de ahí se conectarán las tuberías de relleno. Muchas veces las tuberías de relleno van alojadas, inclusive alojadas en la banqueta. Las de relleno o secundarias, ¿sí? Vean, las tuberías de relleno o secundarias son las que alimentan, decíamos ya directamente al usuario. Tienen características especiales. Estas no se calculan. Sí. Y las tuberías de relleno alimentan a la toma domiciliaria. La toma domiciliaria es la estructura que le da el servicio directamente al cliente. Sí, es el servicio individualizado. Bien, un detalle estábamos en esto. Las líneas de alimentación, las tuberías primarias, tuberías secundarias de relleno, las tomas domiciliarias. Otras componentes del sistema de agua de distribución de agua potable son las compuertas. Hay compuertas de seccionamiento, son compuertas, válvulas de compuerta, válvulas de expulsión de aire en un caso, válvulas de retención, es decir, cuando nos interesa que el funcionamiento sea solo en un sentido, pues colocaremos válvulas check o de no retorno en forma conveniente. ¿Sí? Hay accesorios y hay estructuras. Bien, miren, las tuberías de alimentación y el diámetro de las tuberías de alimentación y las tuberías primarias, estas dos, sí, el diámetro se
determina de acuerdo al gasto que van a conducir. Se diseñan, desde luego ya lo sabemos, con el gasto máximo horario. Esto es algo que hemos venido ya diciendo desde muy al principio. El gasto de diseño ya de las tuberías de distribución va a ser el gasto máximo horario, que es el máximo gasto que se puede demandar en el día de máxima demanda a la hora de máxima demanda. Insisto mucho en aclarar que estas tuberías no van a estar funcionando todo el tiempo al gasto máximo horario. No. Habrá momentos, habrá días en especial, horas en especial, sí, en que la máxima demanda puede ser el gasto máximo horario, que recuerden, es el gasto medio multiplicado por el coeficiente de variación diaria y multiplicado por el coeficiente de variación horaria. Lo máximo que se puede demandar. La tubería va a estar siempre diseñada para poder conducir la máxima solicitud a la que se le pueda sujetar. Entonces, con el gasto máximo horario se calculan las líneas de alimentación, las líneas primarias y las tuberías secundarias o de relleno. Bueno, déjenme comentarles algún detalle más. Las tuberías secundarias y primarias y las de alimentación, decimos, se diseñan con el gasto máximo horario, pero los diámetros mínimos a utilizar también ya por especificación son 100 milímetros. Si nosotros calculamos el diámetro de una tubería secundaria en un desarrollo pequeño, pues nos pudiera dar un diámetro menor de 100 milímetros. Por especificación lo redondearemos a 100 milímetros. Dice, excepto en colonias urbanas populares, donde se pueden aceptar hasta 75 milímetros de diámetro en las tuberías primarias, y en zonas rurales, pues podemos poner hasta 50 milímetros. Pues sí, hay lugares en donde, pues, los diámetros máximos requeridos podrían ser muy, muy, muy pequeñitos. Pero de todos modos, ni tan pequeños que no. El límite son 50, pero 50 milímetros de diámetro, esto dependiendo mucho de la zona en donde se va a ubicar. Pero vamos a decir como norma, pues no menor de 100 milímetros, en situaciones vamos a llamarle normales. Sí, las tuberías para la distribución pueden se recomiendan, son mucho tiempo. Es más, yo diría que a este momento el 90% de las tuberías de distribución son líneas es material fibrocemento, clase A5. Es algo que tenemos que tomar en consideración. Las líneas de distribución van a ser siempre clase A5. Sí, lo máximo que van a resistir son 50 metros de columna de agua. O sea, ya las tenemos prácticamente. Tenemos que determinar nada más el diámetro y la clase la estamos limitando a clase A5. Bien, miren, la red secundaria, esto nos va a gustar mucho, no se calcula hidráulicamente. Las tuberías secundarias o de relleno deberán tener un diámetro mínimo entre 75 y 100 milímetros. Sí. No nos debe extrañar que haya tuberías primarias de 100 y tuberías de relleno de 75 milímetros. Sí.
de 100. Probablemente en algún desarrollo, pues las tuberías primarias, aquí estamos hablando de diámetros mínimos, pues hubiera de diámetros mayores, y las secundarias hasta de 100, no más, entre 75 y 100, 100 cuando mucho en las secundarias. También hay excepciones, localidades urbanas pueden ser tuberías hasta de 50, 60, las secundarias. Miren, un aspecto que hay que cuidar mucho en esto de las redes son los costos. Se lleva muchos kilómetros de tubería y pues miren, a efecto de bajarle mucho el costo de las tuberías, de la red de distribución, ¿sí? Y también de alguna manera de facilitar su cálculo hidráulico, las redes secundarias no, que ya dijimos, no se calculan, van a ser de 100 milímetros de diámetro como mínimo. Vean, no se interconectan, ¿sí? No hay una conexión en esta parte. ¿Sí? Se colocan así, una sobre otra, a efecto de permitir el flujo, permitir la conexión, pero no hay interconexión, no se forman circuitos. Estas, en sus extremos, sí forman circuitos con los circuitos, con las líneas principales, ¿sí? Pero entre ellas, las secundarias, no se interconectan. Esto, insisto, a efecto de evitar, bajarle mucho los costos. Donde donde hay intersección, si la específica nos dice, cuando hay conexiones, hay que poner válvulas de seccionamiento. Pues imagínense, por cada crucero tendremos que poner 3, bueno, rigurosamente 4 válvulas de seccionamiento, ¿sí? Para poder hacer los cortes de los que ya platicábamos, ¿sí? Entonces se sube el número de válvulas en forma muy, muy grande. Y precisamente, y además complicaría mucho la operación. Sería excesivo también tener tantos puntos de control. A ver, donde se ponga una válvula implica tener una estructura en donde alojar la válvula. Se llama una caja de válvulas. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que esto fuera de la red de los circuitos principales, pues aquí tendríamos la obligación de poner cuando menos 3. Sí, no menos. 3 válvulas de seccionamiento, que implica una caja. Normalmente no se va a hacer una sola, una caja individual en cada uno de las tuberías, sino precisamente por ahorros y por costos, sería una caja en donde se pudieran alojar las 3 válvulas necesarias, donde se pudieran alojar, donde pudiera tener acceso el personal de operación para en su momento operar las válvulas, en su momento darles mantenimiento. O sea, se hace una estructura realmente muy, muy, muy grande en ese sitio, ¿sí? Con los costos que esto implica. Bien. Dicen, los cruceros con válvulas deben construir a cada uno de los sitios. Estos sitios donde se cruzan, donde se le llaman cruceros, o nodos, o puntos de red. Por ejemplo, aquí es un punto de red. Aquí habrá que poner
mínimo 3 válvulas. ¿En dónde conviene? Bueno, de acuerdo al funcionamiento que le estemos dando, sí, las pondremos en los ramales o en los sitios en los que sea lo más adecuado. Sí. Yo diría, por ejemplo, que aquí debería haber una válvula de accionamiento aquí en este punto. Yo diría aquí, sobre esta. Me quedó muy chiquito. Esto de poner las válvulas, requiere un análisis muy concienzudo, ¿no? Yo diría que es necesario ponerlas aquí. O quizá no, quizá acá. Estoy pensando en aislar este tramo. ¿Cómo lo puedo aislar? Pues sí, sería lo ideal, ¿no? Hay que hacer un análisis. Pero bueno, por ejemplo, vamos a decir que en este crucero vamos a tener estas 3 válvulas. ¿Sí? Insisto, hay que estudiar el conjunto y ver cuál es lo que me conviene de la mejor manera para, usando el menor número de válvulas, poder hacer la mayor cantidad de aislamientos para no interrumpir el servicio en caso de mantenimiento, en caso de una ruptura, de una fuga, etcétera. Por ejemplo, que haya una fuga en este tramo. Pues sí, ¿qué hacemos? Pues cerramos esta válvula, cerramos esta otra, ¿sí? Y nos queda el tramo aislado y todo lo demás puede seguir funcionando de forma prácticamente normal. Bien. Seguimos. Bueno, tenemos accesorios, tenemos estructuras, tenemos las tuberías secundarias, tenemos aquí un esquema de abastecimiento por gravedad. Sí, tenemos el tanque. Del tanque vamos a mandar hacia la zona de distribución. Recordar este detalle, ya lo teníamos visto. Aquí está el tanque de regularización. Este tanque está alimentando a través de esta línea de alimentación que se va a diseñar con el gasto máximo horario. Aquí está mal, no, la nomenclatura está mal. Recuérdense que es gasto máximo con mayúscula, máximo horario, máximo horario. Es mayúscula, M son mayúsculas, máximo horario. ¿Sí? El tanque de alimentación, el tanque de regularización se alimenta con el gasto máximo diario, que también está aquí mal escrito, es M mayúscula, sí, M de mayúsculas, sí. Estas dos son líneas de conducción, es decir, son las líneas que llevan todo el gasto, sí, no entregan parcialmente el servicio. ¿Sí? Lo que platicábamos del tanque de regularización, al punto en donde empieza ya la distribución, es la línea de alimentación y vamos a calcular con el gasto máximo horario. También toda la red de distribución se va a manejar se va a diseñar con el gasto máximo horario. ¿Sí? Aquí, miren, en este caso, aquí viene el gasto, ¿sí? Muy grueso. Recuerden
Recuerden que la función del tanque de regularización es transformar un gasto máximo diario en un gasto máximo horario. Este es el efecto del tanque de regularización. ¿Sí? Nos cambia el régimen. Y de aquí, pues ya diría, de aquí en adelante, que ya es red, ya es parte de la red, sería la distribución así. Fíjense, así, así. Seguramente, el sentido. Y bueno, aquí ya no sabes para dónde se distribuye localmente. ¿Quién lo sabe? Pues de acuerdo a la demanda. A lo mejor así o a lo mejor así acá. Bueno, es algo de lo que se tiene que definir al momento del cálculo. Sí, es algo que hace un poquito elaborado, vamos a decir, el cálculo de la distribución en las redes cerradas. Viéndolo desde el punto de vista de la energía, bueno, pues este tanque está proporcionando una energía estática de este nivel, ¿sí? Cuando hay una demanda mínima, bueno, pues habrá una pérdida de energía que está representada con esta línea de energía. Y cuando hay una máxima demanda, pues habrá una mayor consumo de energía, ¿sí? Lo que se va a buscar a la hora de hacer el cálculo es que en los puntos más extremos, por ejemplo, yo me imagino que podrían ser ¿sí? El punto más alejado, el punto que esté en condiciones más críticas por su lejanía, por su elevación, ¿sí? Pudiera ser vamos a pensar que es cualquiera de estos puntos. Bueno, nuestro diseño va a buscar encontrar los diámetros que permitan dar el gasto que se solicita y que llegue en los puntos extremísimos, con una carga mínima que permita pues abastecer al edificio, a la casa, en las mejores condiciones. Esa carga mínima normalmente, bueno, por norma se dice que deben ser 15 metros de columna de agua. Ya veremos que pues es muy difícil darlos. Es algo con lo que siempre nos vamos a estar peleando, pero bueno, el diseño nos pide 15 metros de columna de agua en ciertas condiciones. Si se trata, por ejemplo, de una zona industrial, nos están pidiendo hasta 20, 25 metros de columna de agua. Sí. Es decir, este tanque habrá que ponerlo a una elevación tal que me permita, descontándole las pérdidas, llegar a los sitios extremos con la carga requerida. No es fácil. Sí, se recurre a otras cosas, pero bueno, a mí me piden, llévate la carga máxima. Dalo trata de poner la especificación de la forma más próxima. Bien. Este es un esquema de un abastecimiento por gravedad. Este es un esquema de un abastecimiento directamente por bombeo. Miren, es algo que no es lo correcto, pero finalmente se hace mucho, se hace mucho, sobre todo en los sistemas en los que
tienen abastecimiento a través de un pozo propio. Sí, aquí no hay un tanque de regularización, que es como debería funcionar esto. Pero bueno, sí se vale, ¿eh? Sí se vale, se acepta mucho. Hay más sistemas de este tipo de los que nos podemos imaginar. Si el pozo se pone a trabajar el pozo, si esta parte es línea de conducción, aparte de aquí en adelante ya es parte de la red de distribución, y al pozo pues, le hace está diseñado para darnos el gasto máximo horario, como lo hemos dicho. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, pues va a estar el pozo trabajando con todo lo que es capaz de dar. Sí, la demanda pues, seguramente será siempre menor que el gasto máximo horario, pero se hace trabajar, por aquí va a haber cisternas, va a haber tanques de regularización, etcétera, y esto hay que estarlo calibrando a mano, dando tiempos de bombeo interrumpidos para que pues no se tenga tampoco un bombeo, vamos a decir, en seco. Eso se alivia con un tanque de regularización, sí, que los excesos de bombeo a la red pues se manden al tanque para que ahí se regulen, ahí se guarden, sí, y que cuando se tenga ya la red llena, bueno, con un sistema de control, se apague la bomba. Y se active cuando se requiera la carga. ¿Qué es lo que pasa en nuestra casa? Seguramente en nuestra casa tenemos un sistema de ese tipo, ¿sí? La bomba está mandando agua al tanque de regularización. En nuestra casa, el rotoplas que está ahí en la azotea, le está mandando cuando está funcionando, ¿sí? Cuando el tanque se llena, por un sistema de electroniveles, un sistema de radiación o un sistema de los que, pues, ya muy modernos que tiene la Casa Rogua, es una fábrica de bombas, ¿sí? Se apaga. ¿Cómo lo notamos en nuestra casa? Se apaga, ¿sí? El usuario hace los requerimientos que sean, hace uso del agua, se consume el agua en el tanque de regularización. Cuando llega a un cierto nivel, ¿sí? Entonces se activa la señal para que la bomba arranque pues, ¿sí? Y reponga el volumen que se consumió en el tanque de regularización. Normalmente esto se calibra para que cuando se consuma un tercio, bueno, cuando el nivel del agua en el tanque baje un tercio de la carga, de la altura, en ese momento arranca la bomba para reponerlo. Cuando llega a su nivel, se para. Esto es un sistema de electroniveles, de electrocontroles, que pues le da un servicio muy eficiente. Trata de mantener el tanque siempre lo más lleno posible. Sí, es decir, va a andar variando hasta un tercio el nivel del agua. Sí, lo ideal es que siempre esté lleno. Eso se puede lograr. Entonces la bomba va a estar trabajando todo el tiempo. ¿Sí? Cualquier consumo de agua va a mandar la señal de que arranque la bomba y es un consumo de energía muy alto, es también muy incómodo,
estar oyendo la bomba trabajar todo el tiempo. Sí, entonces debe funcionar dentro de un cierto rango. Bien. Esta es la estructura final hasta donde llega nuestro compromiso. Vean, aquí tenemos la red de distribución, puede ser una tubería secundaria, una primaria. Sí, se inserta la toma domiciliaria. Esto es un tubo, es una pieza especial. Sí, vean, hay un anillo que sirve de guía a la tuerca esta que se va a insertar en el tubo. Sí, se clava en el tubo. Está hecha de un material de acero. Es la inserción. Hasta aquí llega, no, hasta aquí no. Se conecta a la toma, bueno, la estructura total se llama toma domiciliaria. Se lleva a través de un tubo flexible que se llama cuello de ganso. Sí, esto va enterrado, esto es subterráneo. ¿Por qué flexible? Para absorber los movimientos diferenciales del pavimento para que no se esté trozando cada rato. Sí, les comento que mucho tiempo el cuello de ganso famoso era de plomo, una tubería de plomo, muy flexible, muy ad hoc para lo que se necesita ahí, pero pues altamente tóxico, ¿no? Inclusive cancerígeno, aguas, ya no se usa. Ahora se usa una tubería de plástico, forrado de malla de acero, o también ya también se usan unas mallas de plástico para formar este tipo de tubería. Ustedes podrán ver algo parecido en la línea que conecta, la línea que alimenta a la caja del WC de nuestra casa. ¿Han tenido la curiosidad de verla? Es una línea flexible, es un tubo flexible. Genéricamente se le llama Coflex. Es la marca de la fábrica que las produce. Son tuberías flexibles. Bueno, pues ese tipo es el cuello de ganso. Aquí tenemos una válvula alojada en un registro, en una pequeña cajita, la válvula de seccionamiento. Esta válvula está totalmente abierta, totalmente cerrada, normalmente. Sí, y sirve para permitir la alimentación hacia la casa o en su momento para impedirla. Está alojada en una cajita con una tapa que normalmente se la roban o se rompe o que no existe. Se llena esta caja de basura, por cierto. ¿Sí? Tenemos la entrada y tenemos una válvula para permitir el paso. Es una válvula de sonamiento general, es una válvula de compuerta. Tenemos el medidor. ¿Sí? Y luego ya del medidor hacia adelante, bueno, nos dejan siempre la conexión así, hasta aquí, con una válvula que se llama válvula de jardín. Y la línea ya de alimentación a la casa, esto ya es de aquí, hasta aquí. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Inmediatamente aguas abajo del medidor. Es la responsabilidad del organismo operador, de la CNA. En toda esta parte de aquí hacia atrás no se puede tocar. Aquí es oficial esto. Es la responsabilidad del organismo, pero
tocar cualquier parte de esto es ilegal. En su momento delito federal, aguas. Yo no puedo llegar y conectarme. Pues aquí necesito agua, por aquí está pasando la red, pues me conecto. No, pues eso es huachicoleo, no se vale. Pero nada de eso se puede manipular. Se puede manipular de aquí en adelante, que es la parte que les digo que corresponde al que diseña la red de distribución del edificio. Es la toma domiciliaria típica. Algunas especificaciones, miren, la presión requerida en la red, otra vez con esto de residenciales de diferente categoría que no me gusta a mí, pero ni modo. La presión recomendada para residencial de segunda, se oye muy feo, ¿no? Pero bueno, así está especificado, es entre 1.5 y 2 kilos por centímetro cuadrado, es decir, que las tomas domiciliarias, a la entrada de la toma domiciliaria, la presión mínima que nos están pidiendo es entre 15 y 20 metros de columna de agua, residencial de primera 20 a 25, comercial de 25 a 40 e industrial de 30 a 40. Sí, esto es lo que nos recomienda la norma, lógralo pues de la mejor forma posible. A veces se puede, otras no, pero bueno, ya el resolverla, las necesidades particulares de cada edificio ya va por cuenta del que va a diseñar el sistema de distribución interno. En general, la presión deberá estar comprendida entre un valor de 15 metros de columna de agua y mínimo y un máximo de 50. Así como hay un mínimo, hay un máximo. ¿Sí? ¿Por qué el máximo de 50? Porque dijimos que las tuberías de distribución, ¿sí?, se proyectan siempre con tuberías de fibrocemento con clase A5. O sea, lo máximo que van a resistir las tuberías se limita a eso, a que resistan A5. Cuando se usaba mucho el fibrocemento, clase A5. Y ahora ya se están usando mucho las tuberías plásticas que tienen más resistencia, pero se sigue estando limitado a clase A5. La velocidad del agua en las tuberías deberá estar comprendida en el rango de entre 1.2 metros y 1.8 metros al segundo. La información básica para lograr el diseño es un plano topográfico de la población, escala 1 a 2000, con curvas de nivel a cada 50 centímetros, o por lo menos, y esto es generalmente lo que contenemos, un plano en el que se cuente con los cruceros o las intersecciones de las calles niveladas. Es decir, que tengamos el plano de los niveles de los cruceros. Normalmente es lo que se utiliza. Esto es como lo ideal, ¿no? Topografía escala 2000, pues no siempre se puede. ¿Sí? Lo que sí se puede es tener una muy buena nivelación de los cruceros. Los diámetros mínimos ya lo vimos. Aquí hay como un resumen: para tuberías de alimentación y primarias 100 milímetros en zonas urbanas populares hasta de 75 y rurales hasta 50. Para tuberías secundarias entre 75 y 100. ¿Sí? En localidades urbanas 100 de preferencia, y puede tener hasta 50 y 60 milímetros en condiciones particulares, ¿sí?, en donde más que nada las condiciones económicas nos limitan
los recursos. Bien, miren, la distribución del agua ya a nivel red se va a hacer siempre proporcional a la longitud de los tubos. Sí, lo que vamos a hacer siempre es, a ver, ¿cuánta agua tengo que entregar? Esa cantidad de agua que tenga que entregar, la voy a entregar distribuida, ¿sí?, en forma proporcional a la longitud de los tubos. A cada tubo le vamos a dar la responsabilidad de abastecer el área que está, vamos a decir, bajo su responsabilidad. ¿Sí? Y para ello vamos a usar un concepto que se llama longitud virtual. Miren, este es un ejemplo muy sencillito de una red abierta. ¿Sí? Este tramo dice que mide 150 metros. Aquí le falta el metros. Sí, este tramo también mide 100 metros. Estas serían las líneas, esta sería como que la línea principal, las líneas principales. Sí, ahí ya sabemos van las secundarias. Pero bueno, este tubo tendrá la responsabilidad de darle agua vamos a pensar, a la mitad de esta área. Este es esquemático. Bueno, se hace una... Sí, miren, este tubo le daría... Bueno, tiene la responsabilidad directa de darle agua a esta superficie. Así como está el dibujo, ¿eh? Este tramo tendría la responsabilidad de darle agua a esta área. Este tramo tiene la responsabilidad de darle agua a este tramo, pero también a este otro, miren. Bueno, aquí me quedo ya un poquito fuera de proporción. Sí, este tramo, el tramo que le llamamos DC, tiene la responsabilidad de alimentar para el lado izquierdo, en el sentido de que está el dibujo, hacia acá, esta área. Y del lado derecho a esta área. O sea, su responsabilidad total es darle a estas dos áreas el servicio, ¿sí? Para poder cumplir con esa responsabilidad, este tubo deberá tener un diámetro tal que permita abastecer en forma correcta hacia los dos lados. A diferencia de este tubo, que solamente tiene la responsabilidad de darle agua a este lado. O este tubo, que tendrá el DB, tendrá la responsabilidad de darle a esta parte. ¿Sí? Pero también tendrá la responsabilidad en su momento de alimentar a este otro. ¿Sí? Entonces el agua que requiere este tubo, el gasto que requiere este tubo, va a tener que ser alimentado por este. Y finalmente,
repetiremos, la distribución del agua se hace en forma proporcional a la longitud del tubo. ¿Sí? ¿Y cómo lo logramos? Bueno, pues conocemos la longitud del tubo, ¿sí? Y buscaremos el diámetro necesario para proporcionar por esos tubos el gasto requerido. Por ejemplo, por este tubo DB tendremos que dar una cantidad de agua, ¿sí?, necesaria para alimentar este tramo y para alimentar este otro. ¿Sí? Entonces, cada tramo tendrá a su vez dos responsabilidades. Uno, alimentar al área que tiene directamente bajo su responsabilidad y alimentar a las áreas hacia adelante. La propia y la tributaria se llama. ¿Sí? Bien, miren, para poder cumplir con esta forma de distribución del gasto total que, insisto, se hace en función de la longitud de la tubería, ¿sí?, y poder tomar en consideración que unos tubos trabajan en dos sentidos, ¿sí?, vamos a usar este concepto que se llama la longitud virtual. ¿Sí? La longitud virtual es igual, por ejemplo, en el tramo B, A, el tramo solito B A, su longitud virtual va a ser igual a la longitud real. ¿Por qué? Porque solamente tiene que la responsabilidad de alimentar hacia un lado. En cambio, el tubo DC, su longitud real son 100 metros, según vemos aquí, ¿sí? Pero como alimenta hacia los dos lados, su longitud real, su longitud virtual van a ser 200 metros. 100 para alimentar a un lado, 100 para alimentar al otro. ¿Sí? Vamos a manejar una sola longitud. ¿Cuál? La virtual. Y vamos a hacer la distribución del gasto en función de esa virtual. Ese es el concepto de longitud virtual que se utiliza mucho. ¿Queda claro? Sí, profesor. Miren, entonces yo les preguntaría, ¿cuál es la longitud? Este tramo que es el tramo de alimentación, ¿sí?, su longitud es real 150 metros, porque aquí me lo están acotando, me lo están diciendo. Yo los puedo medir en el plano 1. ¿Sí? ¿Cuál es la longitud virtual de este tramo? A ver, la longitud virtual del tramo BA, ¿cuál es? Sería de 100. Sería de 100. La longitud virtual, bueno, sí, en este caso decimos que la real y la virtual son la misma. En el caso de la tubería DC, ¿cuánto es su longitud real? La real es de 100. La real es de 100. ¿Y la virtual? De 200. De 200. Igual que la de este tramo, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es la longitud virtual de este tramo? O sea, sería como sumar todas las longitudes virtuales, ¿no? No, del tramo en especial, en particular.
dijimos, la longitud virtual es un truco o un artificio que estamos haciendo con las longitudes de las tuberías para lograr la distribución correcta del agua en, en la red. Sí, a cada tubería le estamos dando la responsabilidad. A ver, tú tienes la responsabilidad de llevar toda el agua que necesitas para darle servicio al área que estás sirviendo. Más el darle agua al área que está hacia adelante de ti, es el área que le llamamos área tributaria. Entonces, ¿cuál es esta? ¿Cuál es la longitud virtual? La virtual yo diría que es 0. ¿Qué les parece? No tiene ninguna responsabilidad de distribución. Ese tramo, su longitud virtual, es 0. Su longitud real son 150. La longitud virtual, que es la que vamos a usar para hacer la distribución, es 0. Porque no tiene ningún aprovechamiento. ¿Queda claro el concepto? Bien. Bien. A ver, nuestro cálculo hidráulico va a consistir en definir, a ver, qué gasto se va a originar, qué gasto requerimos llevar por cada tubo. Miren, y esto se hace por tramos. Entonces, por ejemplo, el tramo B, ¿qué gasto va a tener el tramo B? El tramo BA, pues el gasto necesario para darle agua a toda esta área que le toca. ¿Cierto? ¿Y qué gasto va a ir por DB? Pues el gasto necesario para darle el agua al tramo que le toca, más el agua que requiere el tramo BA. Sí, vamos a acumular. Sí, por eso vamos a trabajar siempre de las puntas hacia atrás. Sí, este tramo, el tramo de alimentación, va a tener que llevar toda el agua que se necesita. Porque independientemente de cómo se distribuye aquí, por aquí debe pasar el total. Sí. El gasto por cada tramo, miren, por ejemplo, el tramo 1-2, tenemos un tramo de agua, un tramo de línea de distribución. Tenemos aquí los diferentes predios hacia un lado y hacia el otro. A cada predio le vamos a dar un gasto, va a tener una demanda en función del área, en función de los habitantes que está alojando cada tren. Cada uno de estos va a ser una toma domiciliaria o un ramal, pero bueno, vamos a pensar en uno de los últimos tramos. ¿Sí? Es el tramo 1-2. ¿Con qué gasto se diseña? Se va a diseñar con el gasto total. ¿Sí? No es práctico, no es conveniente, ¿sí? Diseñar. Bueno, teóricamente, este gasto de este tubo, ¿sí? Teóricamente, o así en forma muy sencilla, sería la suma de todos los gastos. Teóricamente,
por ejemplo, este tramito se debería, este tramo, como ya no tiene una entrega más adelante, se debería diseñar con este, para que le dé servicio a este gasto, ¿sí? Al gasto N. Este de aquí se diseñaría para que le dé a este y a este. Este de aquí para que le dé a este y a este. ¿Sí? Imagínense tener que ir haciendo cambios de diámetro que finalmente ni siquiera no contamos con una gama de diámetros tan amplia como para poder ir haciendo esos cambios de diámetro de un predio al otro, y no representa ningún ahorro, por supuesto. Es más mano de obra, serían más accesorios, en fin. Los tramos se diseñan para el gasto total, para la suma de todos los gastos. Sí. El gasto de diseño de este tramo 1-2 es igual a la suma de los gastos acumulado aquí. Sí, considerando que aquí se está entregando, aunque las entregas sean parciales, lo vamos a considerar algo aquí. Así es como vamos a diseñar. No vamos a diseñar el trámite entre cada toma domiciliaria. No es práctico. Así se idealiza el diseño. ¿Sí? Esto yo lo asimilo a la contabilidad. En la contabilidad sabemos que el valor del dinero cambia con el tiempo. Sin embargo, por ejemplo, se hace el corte al mes, ¿sí? Y entonces los gastos que se fueron haciendo o los ingresos que se estuvieron obteniendo a lo largo de cada uno de los días del mes, ¿sí? Se consideran acumulados al final del mes. Se consideran como si se ejercieran el día 30 para, pues, simplificar las operaciones, en este caso, en el caso del agua, para hacer operativo el diseño. Sí. Todo este tramo va a ser diseñarse con un solo diámetro, que es el correspondiente al gasto total. Aunque sabemos que ya por aquí no va el gasto total. Ya por aquí ya entregó a los lados. Pero tampoco sabemos ni cuánto se está consumiendo en forma simultánea. Entonces, tenemos que usar esta idealización. ¿Preguntas? El diseño de un sistema de distribución ramificado se hace de la siguiente manera. Hay que zonificar el área de proyecto, en clasificarla en residencial, comercial e industrial. Hay que limitarla. Recomienda que se pinte de colores cada una de las áreas y se defina exactamente, que se defina el valor de cada una de las áreas. Sí. El trazo de la red de distribución, una propuesta de la red de distribución, midiendo en forma directa con un escalímetro directo. No necesitamos medir esto al milímetro ni con un teodolito, ni mucho menos. La longitud de los tramos resultantes. Determinación del coeficiente de gasto por metro de tubería. Longitud real y virtual de lo que ya hemos platicado. Hacer la numeración de cruceros. Cálculo de los gastos propios de cada tramo. Cálculo de los gastos acumulados en cada tramo. Cálculo de los diámetros en cada tramo. Utilizando los gastos acumulados. Revisión de las cargas de presión. Definición y ubicación y dimensionamiento de accesorios. Eso ya es parte del proyecto ejecutivo que se concluye aquí. Este es el proceso que vamos a diseñar. ¿Vale? Sí.
cálculo de los gastos, cada tramo va a tener un cierto consumo, ya vimos. El tramo BA va a requerir un cierto gasto solicitado por el tramo que está asistiendo, que está alimentando. Ya dijimos, no lo vamos a componer de partes parciales. Bueno, si es un solo tramo BA, pues el gasto, este tramo tendrá que llevar el gasto total requerido por el tramo BA, desde aquí hasta acá. Aunque sabemos que la vida real no es así, se va a ir consumiendo a lo largo del tramo. El tramo DB, este tramo, así, este tramo DB, ¿qué gasto tendrá que llevar? El gasto correspondiente al DB más el gasto que le pidió BA. Por aquí deberán circular esos dos. Así como por aquí tendrá que circular el gasto total que esté demandando el área. Ese es nuestro procedimiento de cálculo. Por eso vamos calculando. El primer requerimiento es calcula los gastos requeridos por cada área, por cada tramo. Luego acumúlalos. Y así es como se procede. Acumulamos este con este, con este. ¿Vean? Sí. Aquí yo diría que viene así. Bueno, estoy repitiendo este, es el mismo. Luego vendría para acá. Luego para acá se iría. ¿Cierto? Así es como la red abierta tiene esa facilidad. Que sabemos, están obligados los sentidos. Este gasto sería la suma, digamos, va a ser la suma de estos dos acumulados, porque este de aquí va a tener que alimentar a este y a este y a este. Entonces, ¿cuál es el procedimiento de cálculo? Obtenemos este gasto, que es el extremo, lo acumulamos con este, calculamos el DC, lo acumulamos con este otro y me da este. Y ese es el procedimiento de cálculo. ¿Sale? Bien, pues vamos a hacer esta aplicación. No la vamos a resolver al detalle porque no nos alcanza el tiempo, pero sí vamos a aplicarlo con el suficiente detalle. Sí, este es un ejemplo de el cálculo de una red abierta. Les mandé anoche una tablita, la tabla de cálculo. Dice datos. Tenemos una población de proyecto de 8,000 habitantes. Es una población de proyecto uniformemente distribuida en esta área. Se está considerando una dotación de 250 litros por habitante por día. Aquí nos lo están proporcionando. En el caso de que nosotros lo tengamos que hacer, de definir la dotación, pues ya saben, la vamos a definir en función del número de habitantes, en función del clima, con una tablita que presentamos hace ya un tiempo. Coeficiente de variación diaria y horaria nos están dando como dato. Si no nos los dieran como datos, tendríamos que usar los que recomienda la CNA. Este ejemplo es un ejemplo viejito que tengo ya desde hace muchos años, por lo cual
No lo he ajustado nunca. Ya debería hacerlo. A los coeficientes de 1.4 y 1.20, ¿qué? 5 y 1.25 y 1.55, bueno, no me acuerdo ya. Pero en fin, carga disponible en los cruceros. Cada uno de los cruceros va a tener deberemos garantizar que debe tener una carga disponible de entre 15 y 50 metros de columna de agua. Entre 15 y 50 metros de columna. Digamos, este punto, si fuera el más alejado, aquí deberíamos tener una carga de 15 metros como mínimo. Y ese va a ser el procedimiento de cálculo. Yo voy a proponer aquí 15 metros de columna de agua y me voy a regresar para ir viendo cuál es la carga que requiere en cada nodo, y finalmente en el tanque de regularización, para saber a qué posición pongo el tanque de regularización que me garantice que el agua va a llegar aquí, o el punto máximo, que también habrá que identificar con los 15 metros de columna de agua. Bien, este desarrollo tiene una primera etapa, que es el mostrado, y una segunda etapa, que es una ampliación que se va a construir por acá, ¿sí? Un desarrollo futuro, que para alojar una población de 9.000 habitantes. Se tiene una tubería de fibrocemento con coeficiente Hasse-Williams de 200, que también está exagerado. Ya sabemos que es de 140, pero bueno, aquí me lo están fijando como 200. Es que es tubería de no, es fibrocemento, sí. En fin, me están dando ese dato y vamos a aceptar. Dotación de 250 litros habitante día. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el procedimiento? Miren, aquí tenemos el detalle. Tenemos el tanque de regularización que está en un punto de elevación 140. No está el tanque ahí, el tanque hay que ponerlo arriba de esa superficie. Este nodo está a la 130 y aquí están los datos de las elevaciones en cada uno de los nodos o puntos o cruceros. Esta es una punta, de todos modos se le sigue llamando nodo crucero, aunque no sea un crucero propiamente dicho porque es una punta. Este es un sistema abierto, un desarrollo habitacional que va a alojar a 8.000 habitantes cada mes. Sí, conocemos la dotación. En esta parte de abajo tenemos el mismo esquemita, nada más que para que no se emplaste toda la información. Tenemos anotados aquí las longitudes de los tubos. Son longitudes que se obtienen del plano, son de la geometría del sistema. Sí, la propuesta de alimentación es esta de acuerdo a la urbanización. ¿Sí? Y el primer paso consiste en denominar los nodos con un nombre. A este le vamos a poner el nodo 1, el 2. Aquí está apuntada la construcción futura. Aquí va a haber una demanda al futuro que hay que considerar en el diseño. El nodo 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11. Y no sé por qué no pusimos aquí el 12, pero bueno. A este le llamo 12 y a este 13, ya se sabe quién es Veracruz. Para mi gusto, este debería ser el 12 y este es el 13. Va a seguir con la lógica 14 y 15, ¿no? Bueno, sigue con la lógica de 9, 10 y 11. No, pues no sigue. 9 y aquí debería ser 11. Sí, el 12, 13 y 14. En fin, les damos su nombre. Les podríamos poner Juan, Pedro, María,
etcétera, el que sea. Con un numerito es más fácil para manejarlos en forma más tranquila. ¿Sale? Esa es la información que necesitamos. Paso número 1, vamos a calcular el gasto que requiere la población. Y vamos a distribuirlo en forma proporcional a las longitudes virtuales de la población. Aquí, esta tabla que estoy presentando, que se las pasé por ahí anoche, nos lleva de la mano para calcular esta red. Sí, y lo vamos a hacer de esta manera. Inténtenlo, por favor. Insisto, la filosofía es, calcúlate el gasto total. Calcúlate el gasto que está solicitando la población. ¿Cómo lo vamos a calcular? El gasto total, el gasto de diseño, que sabemos que es el máximo horario, es igual al número de habitantes multiplicado por la dotación, multiplicado por el coeficiente de variación diaria, multiplicado por el coeficiente de variación horaria, ¿sí? Y dividido entre 3.600 segundos del día para tenerlo en litros al segundo. Ese gasto total, insisto, lo vamos a distribuir en forma proporcional a la longitud total de la red. Longitud va a ser la longitud virtual total de la red. ¿Sí? Y luego a cada tramo le vamos a asignar la parte que corresponde en forma proporcional. Y con ese gasto diseñamos el diámetro y acabamos. Esto es así, se los voy a meter aquí. Los tramos, tenemos el tramo, le ponemos, vamos a nominar el tramo. Tiene aquí un apunte que dice desde y hacia. Sí, es pero más bien al revés, ¿no? Porque vamos a acumular, ya dijimos, de las puntas. Partimos del tramo 15, 14. 15, 14. Luego del 14 al 12. 14 al 12. Del 12 al 9. Aquí lo vamos poniendo. ¿Sí? Del 13 al 11, la punta esta. 13 al 11. Luego del 11 al 9. 11 al 9. Luego del 10 al 9. Así todos los cruceros. Llegamos aquí, por ejemplo, del 3 al 2, este último, del desarrollo futuro al 2 y del 2 al 1. Sí. Al 1, que es el tanque. A cada uno le ponemos su nombre y en esta columna apuntamos a qué crucero nos estamos refiriendo. Cuando hablamos de 15-14, me estoy refiriendo al crucero 15. Cuando hablo del 14-12, lo voy a referir al crucero 14. Sí, así lo voy a denominar, el 14. Voy a nominar los cruceros. Estos son los tramos y estos son los cruceros. Por ejemplo, el crucero 9 a 6, 9 a 6, me estoy refiriendo al crucero 9. Sí, luego habrá uno de 9 a 10 y otro de 9 a 11. Sí, 9 a 10, 9 a 11, pero el crucero está nominado como 10. Este tramo, el 9-10, me estoy refiriendo, bueno, el 10-9, ¿a qué crucero? Al 10, o sea, la punta. Este 7 es el 7-6, 7-6, ¿sale?
Una vez que los tenemos nominados, vamos a poner aquí su longitud real. ¿Cuánto mide el 1514? Pues nos vamos aquí. El 1514 mide 150. ¿Cuánto mide el 1412? 100. ¿Cuánto mide el 129? ¿Cuánto? 200. ¿Sí? Y en paralelo llevo la longitud virtual. A ver, el tramo 1514. 1514, ¿qué es este? ¿Cuál es su longitud virtual? Es la real 2 veces, ¿no? Porque le da servicio a 2 áreas. ¿De acuerdo? A ver, el 1412. 1412. Le está dando servicio a esta área, a un lado y al otro. ¿Cuál es su longitud? 100 metros. ¿Cuál es su longitud virtual? 200. Vamos a analizar cualquier otro. Por ejemplo, este 6,9. 6,9. ¿Cuánto mide? 300 metros. ¿Cuál es su longitud real? 300 metros. La virtual le está dando a 2 lados, va a ser 600. Dijimos el 6,9. O 9,6. Se refiere al crucero 9. Su longitud real es 300 y va a 600. ¿Sí? Bien. Tenemos las longitudes reales. Las podemos sumar, pero su suma no me dice nada. En cambio, la longitud virtual sí les voy a sumar, porque me va a decir cuál es la longitud que tengo que tomar en consideración para distribuir el gasto total, que ya sabemos lo vamos a distribuir en forma proporcional a la longitud virtual. ¿Sí? Miren, el tramo 3,2, ¿qué longitud? ¿Cuánto mide? La longitud real es 400. La longitud virtual es 0. ¿Por qué? Porque no está distribuyendo. Es un tramo de alimentación a toda la red. El tramo 3,2. El tramo 2, o más bien desarrollo futuro, DF-A2, ¿cuál es su longitud virtual? ¿A qué crucero se refiere? Pues no podemos referirnos a ningún crucero porque apenas es algo que va a estar ahí. Nada más lo tenemos que tomar en consideración. Longitud real no la conocemos. Longitud virtual es 0 porque en este momento no está entregando nada. ¿Sí? Y bien, el 2,1, fíjense, el 2,1, longitud real 2. Longitud virtual 0 porque no está entregando nada. ¿Sí? En cambio, ya cuando entramos aquí, ¿a cuántos habitantes le está dando servicio cada tramo? Que es una forma indirecta en la que vamos a distribuir los gastos, viendo a cuántos habitantes le está dando cada tramo, ¿sí? Los propios, y luego vemos los tributarios, y luego los totales. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bien, vamos a hacer un cociente, y ahorita nada más lo planteo. Vamos a dividir el gasto total, ¿sí?, entre la longitud virtual total. Y entonces vamos a tener el gasto
por metro de tubo. ¿Cierto? Si estoy dividiendo el gasto total, ese se llama coeficiente de gasto, ese consiguiente. El gasto total calculado dividido entre la longitud virtual total. Es este número que está aquí apuntado abajo, que es coeficiente de gasto. Nos da en litros por habitante y por metro de tubo. ¿Sí? O sea, estamos diciendo a cuántos habitantes les va a dar cada metro de tubo servicio. Con ese factor y multiplicado por la longitud virtual voy a sacar el gasto, no, los habitantes a los que le está dando servicio el tramo en forma directa. Luego voy a sacar a cuántos habitantes le está dando el tubo en forma indirecta, que son los tributarios, y luego voy a sumar los totales para finalmente saber cuánto gasto requiere cada tramo de tubo, que siempre va a estar compuesto por el número de habitantes, el número de habitantes a los que le está dando cada tramo de tubo, que va a estar compuesto por los habitantes propios, los que está alimentando directamente, los tributarios, más los tributarios. En el caso del 15-14, como es esta punta nada más le tiene que dar gasto, le va a dar servicio a los habitantes de este tramo. No tiene que darle ya servicio a habitantes más adelante. A diferencia de este, 12-14. 12-14 le va a tener que dar servicio a los habitantes del 12-14 más a los habitantes del 14-15. Y esto lo tomo en consideración en la tabla para sacar los habitantes totales. Conozco los habitantes totales de cada tramo, calculo el gasto, como multiplicándolo por la dotación y dividiendo por los coeficientes de variación diaria y horaria y dividiendo entre 86.400 y obtengo el gasto en cada tubo. Con ese gasto saco su diámetro con la fórmula de la continuidad. En este ejemplo está resuelto el diámetro en pulgadas, nada más. Por darle una variación, vamos a usar el gasto teórico en pulgadas, escogemos el nominal, calculamos las pérdidas en cada tramo y luego las acumulamos. Ese es el proceso general que vamos a puntualizar la próxima vez. ¿Alguna pregunta? No, pero creo que no. Bien, pues entonces ahí la dejaremos por hoy. Dale. Profe, yo tengo una pregunta. Esas tablas. Sí, por favor, dígame. Dígame. No tenemos esas tablas, profe. Esta tabla se la mandé anoche. ¿Al correo? Sí. No nos llegó a varios. No sé por qué.